noticias sobre el tema de la Corte. Todas las opiniones son en contra. Ayer nos reíamos en el grupo WhatsApp del Pase, porque decíamos, si la Cámara de Empresas Norteamericanas está en contra, si el Colegio de Abogados de Montevideo está en contra, por ahí nosotros deberíamos estar a favor. Es raro. Igual, viste que están invertidos los roles, porque los empresarios están en contra y la CGT está a favor. Como contó ayer Mariano Martín, es algo bastante curioso y que por ahí tiene que ver esto con esto que decías también de las negociaciones de Cristina, digamos, todos piensan que si ponen un juez de la Corte es un avance para sí mismos y no están mirando el futuro del país teniendo una Corte, como vos dijiste, con dos tipos puestos por un... ¿Cómo dijiste? Por un contrabandista. Hay dos jueces de un contrabandista y dos de un estafador. Y dos de un estafador. Es Costa Pobre. Después busquémoslo, Olmedo, que tenía un sketch fantástico, donde él era el presidente de una república bananera, tenía una banda puesta que decía tus amigos, como si fuera una corona de un velorio. Sí. Y todo era un jolgorio. Bueno, me parece que esa es la situación. Ahora, esta corte así, donde las empresas norteamericanas le dicen, no, Milei, ¿juega a favor o en contra de que el dólar se le vaya a la mierda? Claro, por eso, o sea, Milei, yo por eso publiqué ayer en el Destape, hizo una jugada muy audaz con final incierto y todavía no se sabe si van a poder asumir. Claro. O sea, hoy Zapparoni, hablamos hace un rato, dijo, se puede plantar la Corte y no tomarle juramento, porque no solo es un delito asumir un cargo que no tenés, sino que es un delito aceptar firmar un fallo con un tipo que tiene un cargo que no tiene. Ah, los dos estarían cometiendo un delito. Claro, o sea, si Lijo y García Mansilla aceptan el cargo, están usurpando un cargo. Claro. Y si Rosati, Rosengren y Lorenzetti firman un fallo con dos tipos que usurparon un cargo, están convalidando. Por ende, están siendo partícipes de ese delito. Imagínate además todos los que sean contrariados por ese fallo. Lo van a cuestionar también, con lo cual todo el sistema jurídico argentino quedaría en veremos. Sería una gravedad inusitada. Total, por eso aparecen estos comunicados de las empresas. Porque, por ejemplo, mucho de lo que es el RIG, las inversiones empresariales, se va a judicializar en algún momento. Claro. Y van a decir, no, pero entonces, ¿quién decide? ¿Y estos tipos quién los puso? O sea, les complica la famosa seguridad jurídica de la que hablan. Un dato que me estaba olvidando. Ayer, un empresario de una multinacional, en el medio de la conversación por Lijo, me dice, bueno, nosotros con este dólar no podemos invertir. Y yo dije, ¿qué tiene que ver? Y después me quedé pensando, lento yo, ¿qué va a ser? En la edad. Claro, que deben estar juntando los dos datos los tipos. Deben estar negociando con el gobierno. O sea, las empresas norteamericanas dicen, mira, flaco, yo necesito un dólar mucho más alta, yo no te voy a dar un dólar para que vos me des un peso, yo no soy boludo, yo me doy cuenta que a ustedes no les alcanzan los aviones para irse a Brasil, entonces, ¿lo estarán presionando? Y todos se están presionando. Por eso el problema acá es que estamos conformando una corte en base a presiones de, por un lado, un estafador que quiere zafar de todo lo que hizo y sabe además que... Y ahí es un dato clave. Milei quiere llenar la corte porque sabe que el resto del Poder Judicial lo manejan Clarín y Macri. Claro. Muy buen punto, claro. Entonces, con Clarín ahora tiene que negociar si Clarín conforma un monopolio de las telecomunicaciones para decidir si le pega o no le pega a los próximos 3 años de gobierno. Y él tiene un acuerdo, como muy bien publicó Diego Genud en exclusiva, con otras 4 empresas a las que él le prometió Telefónica. Exacto. Entonces, con Clarín está negociando y Clarín, no les voy a repetir el poder que tiene sobre Comodoro Pi y los jueces federales. Y con Macri está negociando su propia supervivencia. Porque Milei le había comido su electorado y le estaba diciendo yo te voy a armar las listas en todos lados, incluso donde sos fuerte. Y Macri ahora le dice, ah, ¿sí? ¿Vos sabés que el poder en Comodoro Pi lo tengo yo? Y el que te va a perseguir primero es Comodoro Pi, no la corte. Entonces, es todo un entramado de mafias, porque acá no hay legalismo, no hay idoneidad, no es si el hijo tiene papers publicados, si García Mansilla es un tipo que puede estar en la corte. Acá son bandas mafiosas que se están peleando y amenazando y en el medio todo un país que va a tener una Corte Suprema puesta por Macri y por Milei. Ese es el quilombo. Por eso a mí me preocupa que haya incluso sectores del peronismo y de la CGT que estén dispuestos a aceptar ser parte de esta discusión de bandas mafiosas. No creo que resulte bien. Déjame agregar algo que hemos charlado acá en su momento cuando Rosati tomó el Consejo de la Magistratura, que decíamos, en una sociedad, un país en el cual la ciudadanía pierde la confianza en la política es un país muy complicado. Ahora, cuando se pierde la confianza en el Poder Judicial, es todavía más complicado, porque ahí es donde empieza la justicia por mano propia, ahí es donde empieza la verdadera ley de la selva. Claro. Es más grave todavía que se pierda la confianza en los jueces que en los políticos, porque son el árbitro.
Son el Igual esa árbitro. confianza ya se perdió hace tiempo. Bueno, pero se puede seguir, A se mí puede lo que- seguir hundiendo la- todavía A mí lo más. que me preocupa, perdón, particularmente, ayer hubo una manifestación muy dolorosa por la muerte de una nena pidiendo seguridad, que es algo que se repite en la Argentina porque es una de las demandas estructurales que tiene la sociedad argentina, estructurales, digo, que trasciende a los gobiernos, ¿no? Sí. Que es el reclamo de seguridad. En el mismo momento en que había ciudadanos argentinos dolidos por la muerte muy dolorosa, injusta, califíquenla de la manera que mejor les parezca, pero horrorosa para mí, de una nena de 7 años, en medio de ese reclamo de seguridad, lo que se pedía era particularmente celeridad. Bueno, Lijo tiene el récord nacional de demora en el tratamiento Claro. de expedientes. Y es el tipo Claro. que el gobierno que dice perseguir la excelencia en materia de seguridad es el tipo que propone para la Corte. Entonces yo decía, ¿por qué la sociedad cree en la estafa? No la estafa moral. Para mí en política y moral son asuntos separados. Y lo digo no como de mérito de la política. Un presidente tiene que decidir, por ejemplo, si va a una guerra y eso iba a implicar que muere gente. Entonces, si un presidente tiene prejuicios ¿Sabes morales... que me había olvidado que Milei también nos puede meter en una guerra? No, pero es que es así. Tengo un mal día hoy. Cuando yo digo que la política y la moral tienen que ser asuntos separados, Sí. no estoy hablando particularmente mal de la política. Hay quien cree digamos, que la moral es una virtud, habría que discutirlo. Pero digo, en el caso de un presidente, decide ir a una guerra. Y en una guerra muere gente. Entonces, si tuviese conceptos morales muy sólidos, no podría decidir eso. Por eso digo que son asuntos naturalmente separados. Ahora, la estafa no es moral. La estafa es política y la estafa es social. A mí me un- parece un que gobierno cuesta le haga mucho creer a la sociedad que la están- gente entienda cómo toca su vida cotidiana el cambio de la Corte. Lo encontraron a Olmedo, cuidado porque es Olmedo, pero es Milei, en serio. Es Milei, ponelo. Pregunta, Ahí ¿cómo está. están las arcas de la nación? Llenas. ¿Llenas? ¿Funcionó mi plan? ¿Igual o mejor que el austral? ¿Funcionó? ¿Así que están llenas? Sí, llenas de telarañas. Pero nada, las arcas. Nada, nada. $1. Bueno, $1 es $1. Ah, está bien. ¿Cómo se ¿Saben que tengo una idea? Por ese dólar podríamos hacer más dólares. ¿Cómo hacemos Pero la primero tenemos que conseguir otro dólar. ¿Y dónde? Una vez que tenemos otro dólar, Sí. lo apareamos con este dólar que tenemos en la caja fuerte y lo montamos. Es posible que el dólar mayor, cuando entre en celos, hay que cerrar bien la caja. Por ahí entra en celo el dólar y tienen dolaritos. ¿Dolaritos? Tenemos la suerte de que el dólar mayor sea medio conejín, conejo, muchos dólares. Y en poco tiempo, en poco tiempo seremos multimillonarios. Muy bien. ¿Te calma mi idea? Toto Caputo ¿Qué tal? no es Sí. mucho más No sofisticado. es mucho más sofisticado. No, en serio. Yo lo leí en un tuit eso ayer, muy inteligente, que dije, bueno, si nosotros tenemos en la Corte 2 tipos puestos por un contrabandista y 2 tipos puestos por un estafador, cerremos, vayámonos, ya que estamos yendo a Brasil, vayámonos todos a Brasil. Ahí está Lula, que acaba de darle medicamentos a todos los brasileños, porque esto no es serio. Está todo, bueno, no es serio. Ayer yo me reí con un tuit de Fero que puso el video que les voy a mostrar ahora del ministro de Justicia y puso esto, ¿cómo pusiste? Esto es serio y dramático a la vez. Espectacular digamos. y trágico. Espectacular y La visión trágico. que dio. Bueno, es el 429, Mariano Cunio Libarona. Es espectacular y trágico ya que sea ministro de Justicia, digo, es el abogado de narcos, Increíble. violadores y genocidas. Ese es nuestro ministro de Justicia. Y un tipo Defendió- vinculado a la impunidad de una de las causas más trágicas de la historia de la democracia argentina. Estuvo preso en la causa AMIA Por eso. por chorearse un video. Defendió al rey de la efedrina, Mario Segovia, al violador José Alperovich y a uno de los genocidas que estuvo en la noche de los lápices. Ese es nuestro ministro de Justicia. Lo contás en otro Ministro de país impunidad le podemos poner. y se te caen de risa. Y ayer el tipo tuvo que ir a defender lo que hizo el gobierno. Claro. Y como no tiene mucha idea, por eso estuvo bueno lo que dijo Fero, el tipo se llevó un machete así como acá y lo entró a leer. Vengan a Cunio, verlo porque es a muy ver, impresionante. Cunio ayer hizo lo mismo que hace Majul y que hace Viale. En la Casa de Gobierno, no sé si es Santiago Caputo o Adorni, mandan WhatsApp a
los periodistas, a los diputados, a los ministros, y le dicen, decí esto. Y los tipos no pueden correrse de ahí. Ustedes no ven todos los canales, pero a mí me llegan cortes que hace la producción de todos los canales y veo como todos repiten lo mismo. A Majul lo podés ver leyendo, porque no se ve que no tiene la cancha. No imprimen. Él va, claro, él va leyendo Cuidan todo el lo medio que le ambiente. dicen que diga. Y ayer lo hizo el ministro de Justicia, que se supone que sabe, que no necesita que le digan qué tiene que decir de derecho. A verlo. Honestamente, con ningún fundamento válido he escuchado que diga, no, esto es ilegal. He escuchado gente que no tiene información o que no lo ha estudiado. No pasa por lo ilegal porque no es ilegal. No la estudiada, es fantástico. Lo que pasa es que es La proyección. un decreto en comisión por un año que este mismo Senado, que no dio el acuerdo, porque esto lo va a dar dentro de un año. Y dentro de un El año tal vez Senado durmió. vos tenés que El a estos Senado jueces decirle, durmió. señores, vuelvan a su ¿Está casa. leyendo? Mirá, Javier El Milei reloj- fue relojeazo. clarísimo. Mío. Mira. La Corte 5 Ahora tira- Y ahí muestran el papel de 3 arriba. tuvieron No, su cambien el tiempo plan y lo en muestran. el Senado. Y nuestro compromiso es con la sociedad. Esto es una necesidad, este decreto para el Línea por país, línea. legítimo, todo lo tenemos que admitir, es válido para la necesidad de la sociedad y para la justicia. Nosotros vamos a tomar todas las leyendo todo el medidas que tiempo. hagan falta Mírenlo. para que exista orden y se tutelen las instituciones de la República. No vamos a estar esperando al Congreso toda la vida. Discúlpeme, pero Laje hace el papel de Jonathan Viale ahí. Claro. Porque él le tiene que decir, mire, ministro, si Claro. usted tiene que leer para eso, usted no puede ser ministro. ¿Quién escribe ese No, pero texto? una ¿Quién- cosa, yo quiero A mí me aclarar parece que a esta altura el que está manejando este tema es Caputo. ¿no? Bueno, eso es muy importante, perdón. ¿Sabes por qué digo? Porque la palabra orden, hemos hablado acá mucho de los ingenieros del caos, ¿no? Sí. Bueno, en un fragmento de los ingenieros del caos se cita a Maquiavelo. Y es una cita en la que Maquiavelo le recomienda al príncipe, nunca desperdicies una oportunidad de una buena crisis. ¿Qué es lo que es bastante obvio lo que le recomienda Maquiavelo al príncipe? Provocar la crisis, porque después vos en el caos te vendés como el agente del orden. Claro. Bueno, está explicitado en este último fragmento del propio Cunio de Verona. Nosotros somos el orden, pero ¿quién provoca la crisis? El propio gobierno. Discúlpeme, yo lo quiero pedir de nuevo, porque en serio, es la primera vez que veo, el que no está en YouTube, si quiere ver, fíjense, lo que vamos a mostrar es al ministro de Justicia, que es un abogado con una carrera, digo, te puede gustar más o menos, pero es un abogado que ha trascendido en la Argentina. Cobra muy bien por sus Que servicios. claro, le Le ha ido pagan muy bien, bien, sí. le ha ido muy bien, que tiene que leer lo que le dice, yo creo, Santiago Caputo por WhatsApp, y no se puede correr una coma de ahí, porque si no hubiera leído un poquito, se hubiera salido. Durante todo, o sea, tiene que responder una pregunta del periodista Laje, y todo el tiempo tiene los ojos para abajo, mirando su celular, respondiendo exactamente lo que tiene que decir. Si se corre de ahí, lo echan. Porque está amenazado, todos los días le están diciendo que lo echan. Ponerlo de nuevo y veamos el ministro. Además, esto habla de la debilidad que tiene el gobierno también en esta situación. Y como dice Adrián, nosotros vamos a poner orden. Hay esa bajada. Ponelo de nuevo, veamos. Honestamente, con ningún fundamento válido he escuchado que diga, no, esto es ilegal. He escuchado gente que no tiene información o que no lo ha estudiado. No pasa por lo ilegal porque no es ilegal. Lo que pasa es que es un decreto en comisión por un año que este mismo Senado, que no dio el acuerdo, porque esto lo va a dar dentro de un año. Y dentro de un El año tal vez Senado durmió. vos tenés que El a estos Senado jueces durmió. decirle, señores, vuelvan a su casa. Mirá, Esa frase Javier es muy Milei buena. fue clarísimo. Es que eso es lo que quería decir. No sé si La vieron Corte- el día anterior. El día 5. anterior, Bullrich planteó que todo esto Tuvieron se su hizo tiempo porque si no, ¿qué pasaba si Y uno de los nuestro dos jueces se compromiso es con la resfriaba, sociedad. chicos? No sé si vieron esa Esto es una entrevista. necesidad. Yo entiendo El que decreto ahora para el el ministro país, tenga que ir con un legítimo, papel todo lo después de haber tenemos que visto admitir. la entrevista Claro, de de Bullrich Claro. a la noche. Se agarra la después de cabeza, Caputo, decisión. dice. Búsquenla después porque es realmente muy graciosa. Es insólita. Los argumentos que planteaba era, ¿qué pasa si se resfría o tiene algún problema uno de los jueces? Vos fíjate que Caputo le tiene que salvar las papas al ministro y a Viale. Es el mismo que, la verdad, hay que reconocerle que el hombre trabaja Está bien mucho. laburado, labura mucho está y bien bien. laburado, sí. Ahora, Laburo bien. hay un punto en el que me parece que hay que detenerse, porque hablaba Adrián de generar crisis. Este es un gobierno que se ha especializado en generar crisis para antagonizar además con otros poderes.
Con el Congreso lo ha hecho desde el primer día. Y yo ayer, hablando con una fuente en la Casa Rosada, esta fuente me advertía, y pude después ratificarlo con otras fuentes, que en la lectura jurídica que está haciendo el gobierno de este asunto, la comisión que se le da por un año a estos jueces corre por un carril paralelo a los pliegos. ¿Qué significa esto? Que si el Senado rechazara el pliego, el gobierno sostiene que el hijo y García Mancilla pueden seguir siendo jueces hasta fin de año. Y es más, con esa interpretación, si la estiramos, a fin de año pueden nombrar otros dos. Pero esos fallos van a ser invalidados todos. Sería una situación de debilidad jurídica muy grande. Pero sería una situación de debilidad jurídica, pero sería una situación de fortaleza política en la cual este gobierno le gusta ponerse, que es el Senado no me puede voltear mis jueces. Miren cómo juntan los votos, si es que lo juntan, y aún así yo tengo a mis jueces ahí, que es algo que Milei hace permanentemente. Es posible. Es que yo creo que se generaría un problema. es como que yo te diga, mi interpretación jurídica es que yo soy el rey del país. Así es. Y si el Congreso y el poder, si la Corte Suprema actual y el Congreso no hacen lo contrario, termina, si lo decís suficiente cantidad de tiempo y actúas como rey, terminás siendo rey. Exacto. Bueno, yo un Ese es el problema. un poco dije eso más temprano, que es hasta cuándo vos corres los límites hasta que alguien te ponga un límite. Esa interpretación que te la dan es ridícula, o sea, no está previsto eso en la Constitución. Pero está claro que no está previsto eso en la Constitución, tampoco está previsto lo que ya hicieron. El punto Tienen es... 2 años de gobernar sin presupuesto. El punto, Digo, hacen lo que se le exactamente. canta a la No El sé si punto les es importa. Correr con esto, la perdón, vaina. no lo digo yo, sino que hay un libro que es considerado canónico para estudiar todos estos procesos de autocratización de las últimas 2 décadas, que es Cómo mueren las democracias, de Ziblatt y Levitsky. Donde dicen esto, no hay norma constitucional que alcance si los poderes del Estado no cumplen su rol de control del otro poder del Estado. Por eso la clave es hoy la reunión de la Corte. Además, me parece muy importante que contextualicemos esto en lo que viene contando Nicolás, narrando hace muchos meses, que lo que está pasando en el mundo. El desafío a la democracia que están teniendo estos tipos. A Trump rezando, perdónenme que vuelva sobre el tema, pero Trump y Elon Musk rezando. No fue lo peor que pasó en esa reunión. En un rato te cuento un poco. Bueno, pasemos a Cunio Libarona, que tiene algo fero, y después quiero que empecemos a hablar de lo que va a pasar el sábado, Nico. Es que tiene que ver mucho con esto. Exactamente. También, absolutamente. Dale. No, que Cunio, me acordé que no es la primera vez que le pasa esto a Cunio Libarona, de leer un guión que le mandan del gobierno y leerlo mal y darse cuenta delante de todo el mundo, generando un papelón. En agosto del año pasado, ante la Comisión de Género, Comisión de Mujeres y Diversidad de Diputados, cuando él tuvo que ir a justificar el desmantelamiento de las políticas de género, le pasó lo siguiente. Mírenlo. No, boludo, esto está textual del discurso de Milei. Esto está textual del discurso de Milei. Y le dice al asesor, boludo, le dice, esto está textual. Si esto no fuera un programa de radio y estuviera al aire con no sé cuántas miles de personas, diría que está un poco gagá, Cunio Libarona. Es posible. Quizás es posible. es Qué una suerte falta que de no lo respeto. dijiste porque es un programa de radio. Es una falta de respeto de mi parte, pero, Claro. Evidentemente, digo, uno podía pensar que lo de Bullrich era lo más bajo que un funcionario podía caer en materia de comunicación. Bueno, Cunio está... Bueno, es en Costa esa línea. Pobre, es Olmedo. De todas maneras, me parece que también tiene que ver con la forma de ejercer el poder, y vuelvo a lo que decía Adrián. Es decir, acá se hace lo que yo digo. Se dice exactamente lo que yo digo o estás afuera. Y una cosa, perdón, hoy hay un día clave. La Corte se reúne ahora en un rato. En un rato vamos a saber, claro. Y No, la verdad que la no institución... sé si lo dicen hoy, ¿no? Se reúnen, En pero no marzo, sé si van a... No, por eso. La Corte se reúne hoy. La institucionalidad del país hoy depende de esos 3 tipos. Claro. Bueno, no me quedo muy tranquilo. Es que ese es otro problema, porque uno es Lorenzetti. Sí. O sea, el tipo que El hombre del lofer. armó el lofer. Los otros 2 aceptaron ser designados por Sí, decreto. pero además Rosenkrantz es el hombre de Clarín, de Roca, Y Rosenkrantz viola la ley, te diría prácticamente cada semana, porque firma Claro. fallos de sus ex clientes, algo que está prohibido. Claro. Y los otros se lo avalan. Claro. Entonces, ahora vos decís, dependemos de estos 3 tipos hoy para que le pongan un freno a esto que bien explicaba Nico, que es una pretensión monárquica de Milei. Milei tiene una pretensión monárquica. Y autocrática. Autocrática, bueno, para que Y se no sé entienda si más fácil. siquiera es de él. Ese es el asunto. Está bien, Sí, pero- puede ser de Caputo, claro. Puede ser De quien Caputo. sea, pero Bueno, ellos el tienen... esquema de poder que hay El esquema de poder que lo rodea y que lo tiene como frontman porque tiene electorabilidad.
Ese es un elemento central en la política. Y esa es la característica de él como personaje que los demás no lo tienen. Claro, la política en este tiempo... A ver, yo decía recién, moral y política son asuntos separados. El problema es que justicia y poder judicial son asuntos separados. Porque ahí sí debieran ir juntos, pero en la Argentina justicia y poder judicial son asuntos separados. Nadie espera que el poder judicial haga justicia. Agrego, en los tribunales pasa cualquier cosa, se hace cualquier cosa menos justicia. Por supuesto hay excepciones, antes que me lo diga Ari, lo digo yo. Hay excepciones, pero la excepción hace la regla. Entonces la regla es que el Poder Judicial es poco fiable. ¿Por qué es poco fiable? Porque está lleno de funcionarios venales, corruptos, todo lo que describimos. Por eso cada uno quiere poner su amigo, porque no cree que se va a ajustar a derecho. Ahí está el asunto. Vuelvo a otra cita. ¿Qué dijeron aparentemente Churchill, Aristóteles y otros líderes políticos de la historia? La política es el arte de lo posible. Frase que también después se atribuyó como propia a Carlos Menem. Pero no era de él, sino que la habían dicho otros de él antes. no era seguro, no. Bueno, si la política es el arte de lo posible, lo que está haciendo Milei es llevar a cabo justamente ese principio. Y está forzando un conflicto político desde la debilidad institucional de tener 7 senadores. Es que es un grupo de gente que no tiene nada que perder. Llegó ahí sin patrimonio, sin familia, sin nada. Con ambición. Bueno. Vale, pero eso condiciona mucho no tener nada que... Cuando uno va teniendo cosas que perder en la vida, digo, desde el ámbito de tus amistades, de tu familia, del patrimonio que acumulaste o lo que sea, bueno, te cuidás de no perderlo, no haces locuras. Voy a decir algo incómodo. ¿Cuándo Cristina se convierte en una figura política dada a la negociación permanente? Y bueno, hasta ese momento se mostraba como una lideresa inflexible. Bueno, porque es inteligente y se da cuenta que tiene que mensurar que hoy no tiene el poder para... Hay un elemento anterior, Roberto. Cristina se da cuenta que su debilidad es su hija. Su kriptonita es su hija. Bueno. Y ahí acepta negociar en condiciones que nunca antes había aceptado. Nunca profundizamos mucho en eso. Pero esto lo dijo la propia Cristina. No, es que el momento en que ella decide nombrar a Alberto era el momento en que Florencia estaba en Cuba. Exactamente. Ella estaba viajando todo el tiempo, preocupadísima, cada vez que volvía acá y tenía que dejar a su hija. Y entonces, no es solo que lo nombra, sino que no negocia como tenía que haber negociado. No hubo acuerdos ahí para que después ese gobierno se llevara con ciertas cosas preestablecidas. Y sí, y bueno, pero... Cristina tiene algo. A mí eso me pone, te juro, me duele porque yo la quiero a Cristina. Ese es algo inevitable para ella, porque a la hija la enfermó el lawfare. Exactamente. A la hija la enfermó la persecución. Sí. Y hay que entender que las personas, que los líderes políticos también son personas con ese tipo de debilidades. No sé cómo decirlo, pero no habla mal de ella eso. Habla bien de ella. Por favor, que se entienda, no la estoy criticando, claro. Estoy diciendo que la propia Cristina reconoce... Porque el lawfare hizo más daño de lo que entendemos todavía, y sigue haciendo daño. Pero permíteme sumar algo, porque si no, no se entiende lo importante de la decisión de hoy y porque yo estoy criticando las negociaciones. El tipo que la puso a Florencia Kirchner con 13 años adentro de una asociación ilícita fue Claudio Bonadío. Claudio Bonadío en 2005, cuando el kirchnerismo tenía la posibilidad de sacarlo de Comodoro Pi por la cantidad de tropelías que había cometido antes, que era cerrar la causa AMIA, la causa de los pacientes hemofílicos, tenía un montón de cosas antes del lawfare para sacarlo, puntualmente el caso AMIA, el kirchnerismo decidió mantenerlo. Y después ese tipo le persiguió a su hija. ¿Por qué? Y lo decidió mantener por las mismas negociaciones geniales que venden hoy para poner al hijo a cambio de una jueza de la corte. O sea, siempre tienen negociaciones geniales en términos judiciales. Que vos decís que son cortoplacistas y que después... Exacto. Che, va a salir Jonathan Eguer ahora desde Rosada, que dice que tiene novedades, en unos minutos, que tiene novedades de la Rosada sobre este tema. Yo no sé la cantidad de temas que tienen en este frente abierto. Lo que me dicen del FMI, de que le están pidiendo una banda con una devaluación tan grande, si yo fuera presidente, sería lo que más me preocupa. Pero vayamos al sábado, porque va a ser un día muy importante, y Nicolás entonces es el que sabe cómo sigue esto. Así es, y va a ser la puesta en escena de otra característica de Milei de la que veníamos hablando, que es la de redoblar
cuando pareciera que está en una situación de mayor debilidad por el escándalo de Libra, por la situación económica, por las distintas cuestiones de corrupción que se fueron destapando en las últimas semanas, por los cuestionamientos a los jueces, bueno, Milei va a redoblar la apuesta. Esto va a ser este sábado, 1 de marzo. La fecha, recordemos, está puesta por la Constitución. Es la apertura de sesiones ordinarias del Poder Legislativo y ante eso el presidente tiene que hablar por cadena nacional ante la Asamblea Legislativa. Una Asamblea Legislativa que va a estar raleada porque ya hay sectores que anticiparon que no van a asistir, lo cual me parece, en todo caso, una medida interesante si es consecuente con lo que haces después cuando tenés que sentarte en esa banca a votar. Claro. Faltarle el día que da el discurso y después sentarte y levantar la mano, dar quórum, cuando propone tal o cual ley, es solamente un gesto y no tiene ningún tipo de sentido político. Habrá que ver entonces las tribunas. También va a haber que ver esas primeras filas donde están los invitados institucionales, porque están o tienen que estar invitados los gobernadores, hay que ver quiénes asisten y quiénes no. Ahí, Nico, te agrego un dato. En Casa de Gobierno me dijeron que a Kicillof no lo invitaron. Directamente, no le mandaron la invitación. Entiendo que es una cuestión tampoco va a ir él. protocolar. Bueno, pero también es una decisión no ir. Sí, y él el no gobernador había ido la semana pasada, el año pasado también. Estuvo, no, ¿Estuvo? el año pasado sí estuvo. estuvo. El gobernador de La Rioja tampoco va a ir. Bien. O sea, ya ¿No empieza van a haber ir Kicillof ni Quintela? No. No O sea, van a ir. no solo no van a estar los legisladores de Unión por la Patria, en principio Los senadores, algunos. los diputados todavía no tomaron la decisión, se entiende que van a tomar la misma decisión que los senadores. Los senadores ya anunciaron Che, que no van a ir. esto no es para nada habitual, esto es algo muy No. extraordinario, ¿no? Es algo, sí, es un gesto fuerte que, insisto, después se tiene que ratificar cuando tenés que sentarte ahí para votar. Milei quiere que estén los 5 jueces de la Corte Suprema. Lo dijo Adorni, quiere que en la primera fila estén los 5 jueces de la Corte Suprema. Habrá que ver si se les toma juramento antes del viernes, habrá que ver qué hacen Rosati y Rosenkrantz en esta situación. Bueno, habrá que ver si finalmente esto se da. Ahora, vayamos al contenido del discurso, porque esto me parece que es lo más importante y es lo que va a marcar la agenda. Milei tiene previsto dar un discurso de alrededor de 1 hora, donde va a dar en la primera parte un repaso de su primer año de gestión, donde podemos esperar escuchar lo mismo que venimos escuchando. Va a decir que agarró la inflación andando al 15.000%. ¿Podemos hacer un bingo? Podemos hacer un bingo, buena sí. esa. ¿Vieron que hay bingos de lo que van a hacer? Sí. Va a decir que la economía está creciendo. Bueno, todo el discurso que estamos habituados. Sí. Acabo de ver que Mercado Libre vende dólares. Sí, Sí, ya y el desde hace- medicamento. Mercado Perdón, Pago. que interrumpe. Sí, sí, dólares y medicamentos. Así es. Bueno, muchachos. ¿Qué sé yo? Eh, ¿Tienen familiares en países vecinos? No sé. Si cada vez que entras a Mercado Libre a comprarte un par de medias te va a ofrecer dólares, qué baratos están los dólares, ¿no? Como dicen en las redes. estamos en el horno. Va a tener entonces esta primera parte que me dicen que va a ser el repaso de gestión habitual, donde va a contar todos los números de la economía según Milei y cómo está todo fantásticamente bien y la Argentina está condenada al éxito. Va a haber una segunda parte donde me cuentan que va a repetir un poco el discurso que dio en Davos y que dio en la CEPAC, la parte de la batalla cultural. Pero va a haber una tercera parte donde está previsto que se anuncien no menos de 15 o 20 proyectos de ley. Algunos hablan incluso del doble. Entre los cuales están todos los proyectos que tienen que ver con rebatir la figura de femicidio, deshacer todos los instrumentos estatales de diversidad, los cupos y demás. Otro paquete de proyectos de ley que tiene que ver con migración, para endurecer las condiciones de migración, empezar a cobrarle a los inmigrantes algunos servicios públicos y endurecer las penas para extranjeros y demás. Y también hay una reforma del Código Penal muy amplia que va a ser anunciado, que el gobierno espera anunciar el 1 de marzo. Insisto, entre otros proyectos que hay que ver, porque sabemos que esta estrategia... Baja de edad, me dicen a mí, a 11 años. Así una cosa es. así. Ayer lo Muy baja. planteó la diputada Lilia Lemoyne cuando estaban hablando del caso de Kim que recién había traído Adri. Dijo, ¿y por qué no 10? Bueno, vos sabés que... Así livianamente Bueno, propuso. si lo bajás lo suficiente te resolvés el problema del aborto. Digamos todo, ¿no?
yo qué sé. Está Es la línea... El gobierno está a full con la idea de mostrar fortaleza, Sí. de mostrar de que nada de lo que pasó en las últimas A veces semanas es batalla los hizo. cultural lo que vos decís, ¿no? Pero no Todo solo eso. cultural, política, es llevar al Congreso todos esos temas, llevarlos a debatir en el Congreso todos esos temas. Sí, pero no va por la reforma laboral. Me No. parece que a eso apuntaba Sí. Roberto. Por lo Y menos lo todo- que mencionaste recién. todo lo que Hay que tiene ver, que porque ver me es dijeron más que que eso, nada- van a ser muchísimos proyectos. Pregunté cuáles y me fueron dando algunas No, puntitas. está Hay bien, que ver es qué más importante incluye el ese dato. paquete. Sí. Tendrá el formato de caramelo de madera, pero son temas serios. Muy Si serios. después Muy podemos serios, dedicarle sí. un segundo al tema de penal juvenil, porque es un tema que vengo siguiendo hace muchos años. Ayer escuché barbaridades de todo tipo, mentiras a granel. Así es. En provincia de Buenos Ahora- Aires existe un régimen penal juvenil que permite apresar y mantener detenido a menores de la edad de los que perpetraron el desastre. O sea, se dicen cualquier cosa con fines punitivos, no Y con con fines los fines políticos también, y con fines obviamente. políticos. y Majul y Trebuch carancho. ayer gritaban desorbitados, insultaban a Sí, sí. Kicillof, Déjame- estaban sacados. sí, déjame para concluir mencionar un par de Sí. cosas más. Por un lado, una cuestión absolutamente irregular que tiene que ver con no permitir el ingreso de fotógrafos y también con reubicar a la prensa que suele estar en un palco cercano al recinto y donde se pueden observar en detalle qué es lo que está pasando y mandarlo al palco más lejano. Ayer hubo una nota firmada por todos los bloques, incluso el PRO. Todos los bloques no son la Libertad Avanza, pidiendo que se revee esa decisión. Adorni sobre la tarde pareció dar a entender que se iba a dar marcha atrás. A mí en el gobierno me dicen que no, que por ahora eso sigue. Sería algo absolutamente irregular y un atropello a la tarea de nuestros colegas que cubren la labor parlamentaria. Empezó a surgir una idea, no sé si esto se va a suceder o no, que es que algunos diputados y senadores que asistan, que no se ausenten, vayan con sus cámaras a sacar fotos, como una manera de demostrar que el presidente no tiene el monopolio de las imágenes que salgan de ese acto. Bueno, por ahí te hacen dejar el celular cuando entras. No creo que puedan hacer eso con los senadores y los diputados. Lugares vacíos va a haber, ¿eh? Lugares vacíos va a haber, sí, el bloque de Unión por la Patria ya confirmó que no, de diputados. Vos Perdón, del Senado ya confirmó que habías no va a ir. puesto Y el- como un tema, y quiero que cierres con eso, volver a hablar de lo de besos, porque a mí Sí. me Pero, gustaría que perdón, opinemos sobre eso. Antes de pasar a eso, una Sí. cosa más. Están empezando a circular en redes sociales convocatorias para protestar el sábado de la tarde, el sábado de la noche. Yo creo que va a haber cacerolazos, gente en la encuentros puerta las del Congreso. esquinas, encuentros en las Creo plazas. que va a haber gente en la puerta Estemos del Congreso. atentos porque Creo que va a haber cacerolazo el sábado de y la va a noche. haber un operativo de seguridad muy, pero Claro. muy importante. Así que con eso cerramos, si te parece, el capítulo Congreso. Vamos a lo de Estados Unidos. Vos lo contabas en la introducción, en la editorial. Creo que me cuesta explicarlo para que el público dimensione lo que acaba de hacer Besos. Básicamente, a ver, las páginas de opinión en los diarios norteamericanos no funcionan exactamente igual que las de acá. Sino que son lugares donde en general hay visiones contrapuestas. Incluso en los diarios progresistas invitan columnistas conservadores, en los diarios conservadores hay una tradición distinta. Después hay otra categoría que son las op-eds o opiniones editoriales, que es lo más parecido a las editoriales. Pero de acá también, hay opiniones distintas. Vos lees, no sé, a Zayat y a Escaleta y parece que estuvieran en dos medios distintos sobre lo que opinan, Sí. con la misma ansias de justicia y qué sé yo, pero opinan distinto Sí. de cómo se hace. Me Pero acuerdo no, el año no vas a pasado... encontrar en La Nación nadie opinando a favor de las retenciones. No. ¿No? Bueno, pero para ir a la noticia, ayer Jeff Bezos, que es la segunda persona más rica del mundo, esto no es un detalle, cuando decimos Elon Musk es el tipo más rico del mundo, Exacto. Jeff Bezos es el segundo tipo más rico del mundo, y tienen tanta guita que si vos recibieras $1 por segundo, todos los segundos de tu vida, tardarías 15.000 años en tener la guita que tienen estos tipos. Claro. ¿Se entiende? $1 por segundo, todos los segundos de tu vida, ni en 15.000 años llegás a tener la guita que tienen estos tipos. Compró hace unos años el Washington Post, que es uno de los periódicos más importantes del planeta. En las últimas elecciones intervino para evitar que el Washington Post tomara posición, algo que también es tradicional en Estados Unidos, que los medios antes de una elección digan a quién lo tengo va a Johnny, votar. ahí me interesa mucho Dale. este tema. Volvemos después Sí, porque claro. lo tenemos a Jonathan Eguer en La Rosada, a ver qué está pasando ahí. Hola Johnny, ¿cómo estás? Hola Roberto y a todo el equipo del Pase, ¿cómo andan? Estamos acá en la Casa Rosada. Acá hay muchas novedades respecto a la Corte Suprema. Ahí me ven, ¿no? Sí, ahí me están viendo. Sí. A ver,
el gobierno ayer activó una especie de plan de contingencia para tapar el lío que se le armó con la Corte. Acá Pónganme Jonathan Eguier desde La Rosada, por favor, ¿sí? Desde La Rosada. Dale. Ahí estamos. Y ¿cómo es? Y ayer el gobierno sintió el golpe. Digo, están casi todos los espacios políticos dándole con un caño al gobierno. Casi todos, rarísimas excepciones, pero están todos dándole con un caño con respecto a lo que fue la elección de la Corte. El gobierno salió de un lío, que es el lío Libra, que sigue todavía, que estaba muy arriba, creciendo, y se metió ahora en uno nuevo, que es el de la Corte Suprema, que, a ver, le trae incluso problemas con sus amigos, digamos, con sus aliados políticos, incluso el PRO. Bueno, ayer salió muy fuerte Mauricio Macri, ya lo habrán hablado, y el gobierno armó un plan de contingencia porque está viendo que esto le está pegando fuerte en diferentes lugares, le está pegando. Y sobre todo en las redes sociales. Ayer estuvo el Gordo Dan acá en la Casa Rosada ayer. Estuvo mucho tiempo el Gordo Dan y estuvo el aparato de comunicación de Santiago Caputo mucho tiempo metido adentro armando una estrategia para tratar de armar, por lo menos en lo digital, algo para zafar esto. ¿Qué camino eligieron? Obviamente el lamentable uso político del crimen de Kim en la provincia de Buenos Aires. Ayer armaron acá en la Casa Rosada un plan digital directamente para atacar a Axel Kicillof, digo, con pedidos de renuncia, con todas las barbaridades que vimos en las redes sociales, y además para usar políticamente ese crimen. Una barbaridad de las que suceden acá adentro, obviamente todo impulsado esto por el equipo de Santiago Caputo, por el Gordo Dan, por otros trolls que están acá adentro. Ayer armaron eso digitalmente para tratar de contener algo que viene creciendo, que ya lo vamos a ver seguramente en los próximos días en estudios. Hay mucho rechazo a las designaciones por decreto de los dos jueces de la Corte Suprema, sobre todo con Lijo, pero además en la forma en que los metieron. Digo, esto está creciendo mucho, demasiado, porque lo estamos viendo, incluso en los canales amigos de Milei, en los canales que armó Milei, le están pegando por esto. Así que ayer hubo mucha reunión referida a esto. O sea, vos decís que todo esto que vimos ayer, que durante todo el día, tanto en redes como en los medios amigos de Milei, solo se hablaba de el asesinato en la provincia de Buenos Aires, lo organizó Santiago Caputo. Sí, está motorizado por el gobierno y llevado adelante por el cerebro, por el que sabe hacer estas cosas, que es Santiago Caputo. A ver, quiero hacer un paréntesis, no quiero subestimar ni minimizar, el crimen es terrible, nada, la verdad que es impresionante, obviamente tiene impacto mediático, tiene impacto de redes, pero el gobierno está haciendo un uso político, insisto, el gobierno está haciendo un uso político con la muerte de Kim, primero para tratar de tapar la barbaridad que hizo con la Corte Suprema, la barbaridad que está haciendo, que va a seguir haciendo. Quieren que Milei le tome juramento a los dos jueces, los quiere sentar obligatoriamente el 1 de marzo. Milei quiere esa foto, lo venimos contando acá, lo contamos la semana pasada, que la idea era nombrarlos por decreto y que el sábado a la noche estén ahí sentaditos Lijo y García Mansilla. Bueno, primero tapar eso. Es increíble porque, perdón, usan el crimen de Kim para tapar lo de la Corte, que habían usado lo de la Corte para tapar lo de la criptoestafa. Claro. Sí, a ver, lo de la Corte en parte le sirve claramente para tapar lo de la estafa, porque realmente sucedió así, pero además era un hecho que tenían que hacer sí o sí en esta semana. El plan ya estaba elaborado para esto. Yo tengo la certeza de haber estado en el momento donde acá a los cerebros del gobierno se les ocurrió esto, que fue en diciembre. En diciembre, en una charla, en una de las charlas de pasillo de funcionarios, tengo la certeza de que ahí se elaboró este plan que no lo tenían, que es encontrar esta ventana entre las extraordinarias y las ordinarias para meter a los dos jueces por decreto. Casi que ya estaba, nosotros lo venimos contando en el Destape desde ese momento. No había tampoco manera de que sea en otro momento. Justo también coincidió con que fue después del episodio Libra, le vino bien para eso, pero también es un quilombo mayúsculo, porque de Libra había algunos que no hablaban. De estos hablan los que no hablaban de Libra, están hablando de esto. Digo, salió hasta Mauricio Macri, por dar un ejemplo así tremendo. Después vos vas pasando los canales, están todos pegándole al hijo, otros pegándole a que metió dos jueces por la Corte. Digo, el gobierno está en un quilombo mayúsculo, ya nos vamos a enterar cuánto le pegan la opinión pública y demás. Yo creo que va a ser muy negativo. Después vemos la imagen de Milei, porque a lo mejor la imagen de Milei se mantiene, pero es un impacto muy negativo esto, incluso para sus votantes. Hay muchos que salen a bancarlo. Yo creo que me estuve dando cuenta en estos días después de que hayan nombrado por decreto al hijo de García Mansilla, es que Milei está decidido total a cerrar el Congreso. Milei quiere cerrar el Congreso de la Nación, y no hay tutía,
Milei quiere cerrar el Congreso. O sea, el objetivo final es cerrar el Congreso, que básicamente ya lo viene cerrando, porque si el año pasado metió veto a todo y el Congreso agachó la cabeza, ya está cerrado el Congreso. Pero esta además, es una Johnny, forma de cerrarlo ya definitivamente. Desde lo simbólico, el año pasado dio un discurso de espaldas al Congreso. Me parece que... Perdón, Sí, cuando a ver. asumió fue, ¿no? Sí. Ya, digamos, desde lo simbólico, el Milei su primer emperador paso fue... no es joda. Claro. El No, Milei emperador no es joda. Yo me quedé dudando si hace bien Unión por la Patria en no ir, porque uno no debe dejar libre los espacios. Es decir, él puede ver un Congreso vacío y decir, bueno, ¿para qué tenemos el Congreso? ¿No ves que no trabajan? ¿No ves que no están? Yo estoy acá, estamos gastando tanta plata y mañana lo puedo escuchar a Viale diciendo, ¿para qué pagamos estos sueldos? Cerrémoslos si no los necesitamos. Es el Claro, plan. sí es cierto que no se quieren exponer a un show que seguramente van a hacer las cámaras y van a hacer los libertarios con los peronistas y los kirchneristas. Es un poco el debate, a mí me pasaba este debate y lo traigo acá a la mesa, con respecto a las conferencias de Adorni. En un momento había algunos que cuestionaban que vayamos a las conferencias de Adorni. Y digo, gente del peronismo, muy pocos, marginales, que decían, no hay que ir a las conferencias de Adorni. Yo no estoy para nada de acuerdo. Digo, eso hay que ocuparlos, hay que estar ahí, hay que preguntar, hay que cuestionar y punto. Después el gobierno responderá, pero nosotros tenemos que estar en la conferencia de Adorni, tenemos que preguntar y tenemos que cuestionar y reprochar cosas al gobierno. Es un debate que me parece también tiene que ver con esto. ¿Qué hacer el sábado? Sí, yo no tengo muy claro que es prestarse al show, pero es verdad que va a haber un lugar vacío y insisto, el objetivo del gobierno final, sobre todo de Milei y también de Santiago Caputo, es que se cierre el Congreso. Digo, insisto, el Milei emperador no es joda, digo. Vamos a aclararle al público. Vos lo decís concretamente, que se cierre. No que no. Yo aprueben las leyes. te voy a contar algo. El otro día me enojé con la designación de los jueces por decreto, como nos habremos enojado varios, porque la verdad que un gobierno te meta dos jueces por decreto en comisión, me da bronca. Hice un tuit enojado, dije, la verdad que es un tipo con 6 senadores, te mete 2 jueces por decreto, ya está. O sea, cerrar el Congreso, agarrar la llave, tirar el inodoro y tirar la cadena y se acabó. El tuit me lo fabió, le dio me gusta a Santiago Caputo, Milei Emperador, @Milei Emperador Santiago Caputo, que no me sigue ni nada, le dio me gusta. Y ayer Jonathan Viale, y esto lamento decirlo, reprodujo exactamente mi tuit, o sea, lo leyó, sin nombrarme lo leyó, lo escuché, dijo exactamente lo mismo que dije yo, y acá es algo que se viene escuchando, es una idea de Santiago Caputo, cerrar el Congreso es una idea de Santiago Caputo. Santiago Caputo, en su cuenta @Milei Emperador, no es joda. Santiago Caputo no quiere saber nada con el Congreso, lo cerraría, y Milei también, no es que Santiago Caputo actúa y dice porque Milei también. Digo, Milei quiere cerrar el Congreso, quiere gobernar como está gobernando, que ya lo vimos el año pasado, por decreto, y si el Congreso molesta, le clava un veto. Viene gobernando Johnny, así. Sí. Eso está libretado, ¿eh? Vuelvo a lo de Daempoli. Todo ese libreto está escrito. Claro. Así como estaba escrito el discurso de Cunio Libarona y el consejo de... Todos están siguiendo un guión, decimos. Es un guión transnacional, ahora, del cual Santiago Caputo es un discípulo muy disciplinado. Justamente lo que no le resta gravedad ni riesgo, ¿no? Justamente por eso me parece que está mal orientada la pregunta de qué va a hacer la oposición el sábado. El tema no es que haga el sábado, el tema es que haga el lunes siguiente, cuando ya empezaron las sesiones ordinarias, porque Milei tiene 40 diputados y 7 senadores. Es decir, cada cosa que hizo Milei desde que asumió hasta acá es porque lo dejó el Congreso. Claro. La oposición tiene número de sobra para hacer lo que quiera, tiene más de 2/3. Para derogar el decreto 70. Para derogar el decreto, para hacerle juicio político, para lo que se le ocurra, para convocar a cada ministro a que vaya todas las semanas a responder preguntas, herramienta que no se utiliza, para voltear al jefe de gabinete, herramienta que no se utiliza. Digo, hay un montón de herramientas que tiene el Congreso y que podría utilizar para ponerle un freno. Y de nuevo, los regímenes autocráticos modernos se convierten en regímenes autocráticos ante la mirada impasible de los otros poderes del Estado. Claro, absolutamente. Igual la política y para cuando se quieren dar cuenta y es demasiado tarde, ya no pueden hacer nada. Johnny, por último, ¿algo nuevo respecto al tema Clarín? No, van a seguir para adelante. Yo tengo la información de que el ENACOM va a rechazar directamente, que la decisión es política y ya está tomada. Después se verá cuáles son los pasos de la justicia. Digo, ir contra Clarín en la justicia es medio bueno, ya está perdiendo 4-0. Después vemos. No, bueno, pero a ver, bueno. Si se cumple esto que vos decís, recordemos que estamos hablando con Jonathan Eguier, que ha dado las grandes primicias de la Casa Rosada. Si eso sucede, bueno, más allá de lo que ocurra con la justicia, que eso lleva tiempo,
Y sería una declaración de guerra real, eso. Sería una declaración de guerra real. Sí, sería el principio, porque esta declaración de guerra por ahora está en las palabras nada más. El tema es ir a los hechos. Por eso, el si otro día Lenacón rechaza... Genua. Está intervenido Bueno, Lenacón, recordemos, ¿no? Está intervenido. El Lenacom está intervenido, sí, por una persona que laburaba en Telecom, pero el jefe político, hay dos jefes políticos del Lenacom. Uno es Genua, Diego Genua, que es el secretario de Innovación y demás, y demás palabras, y el jefe de él es Guillermo Francos. Ya hablaron los dos inmediatamente después del comunicado de presidencia. Francos dijo que va a ser una decisión por motivos políticos, o sea, dijo que va a ser una decisión política, lo dijo en ON. Guillermo Franco, jefe de gabinete, y lo sacaron a hablar, le dieron la orden a Genua a que salga a dar la cara en la guerra contra Clarín. Y también mostraron un documento acá en Casa Rosada con 4 puntos, que son los 4 puntos de la guerra del gobierno contra Clarín, lo publicamos en el Destape hace 2 días, donde está el relato del gobierno para ir contra Clarín, que es un poco lo que contaba el comunicado de presidencia, ¿no? Contar qué pasó, ir contra este monopolio que fue beneficiado por todos los gobiernos estatalmente, y que Milei no va a hacer eso. Y que si se genera una posición monopólica, puede generar inflación porque pueden, obviamente, manejar los precios a su antojo, el Grupo Clarín. Este es el... Claro, sí, yo también me río, te juro que lo digo y me río. Bueno, sí, ese es el documento del gobierno que está girando. Sí, cáguense de risa, yo también me río. A mí, te voy a decir una cosa, Jonathan. Sos el único tipo con tanta información que no tiene que leer el WhatsApp de Santiago Caputo. ¿Viste? Tal cual. Tal cual. Muchas gracias, un enorme laburo estás haciendo ahí. Muchas gracias. Les mando un abrazo grande. Te felicito. Gracias. Un orgullo el laburo de Jonathan ahí, porque está en un lugar que se imagina que no nos quieren mucho. Yo chequeo con Johnny las cosas. Sí. Claro. No, tiene un nivel de información. Como no lo puedo creer, le escribo a él y me Le viene bien tu elogio a Johnny con estos problemas que está teniendo futbolísticos. Soy bueno con Johnny. No, que se enoja, Adri. Che, cerremos lo de Vélez. Pero digo... Innecesario, Perdón, ¿dónde está? Tarjeta amarilla. Independiente. Yo quisiera saber qué trascendencia le da a cada uno, por ahí yo exagero. O sea, para mí, hace rato que nosotros vemos que hay una decisión de los grandes millonarios del mundo de terminar con la democracia, que la democracia es un problema para la libertad de mercado, que ellos tienen sus propios planes, se han reunido 3 o 4 días en campamentos, hablan de dividirse el planeta, hablan de que van a ir a Marte. Bueno, están trabajando en eso, de hecho. Tienen su propio sistema de salud y dan un primer paso. Uno le puede dar más trascendencia o menos. Si hubiera sido en cualquier medio, bueno, que lo haga Bezos, el segundo más rico, en el Washington Post, y diga, no, estas opiniones no entran más. A mí me parece el inicio de algo. Perdón, quería decir esto. Hay una serie de moda que se llama Paradise, que es una metáfora de una democracia tutelada por un multimillonario, una multimillonaria. La multimillonaria hace un pozo gigante, crea una ciudad para salvar lo que pueda de una sociedad en una situación de crisis climática, el mundo se termina, pero hay una sociedad y pone ella al presidente. Ella no solamente lo pone, lo designa y le da instrucciones. Hay una escena extraordinaria que es que el presidente designado le dice, bueno, listo, es suficiente, después una charla con ella, y ella le dice, bueno, pero es mi oficina. Y el presidente se va. O sea, bueno, esa escenificación que propone la serie no es distópica. No es distópica. Ayer se llevó a cabo la primera reunión. Está pasando. Por supuesto, ayer se llevó a cabo la primera reunión de gabinete de Donald Trump. Ayer se llevó a cabo la primera reunión de gabinete de Donald Trump. Comenzó con un rezo, como repasamos más temprano, pedido por el ministro de Vivienda. Quizás así crecen las casas de la tierra, no sé. Pero lo primero que hizo Donald Trump cuando tomó la palabra fue dársela a Elon Musk. Antes que a cualquiera de sus ministros. Claro. Elon Musk, que es un colaborador externo, un monotributista como Santiago Caputo, y dijo, ahora Elon Musk les va a explicar por qué él es el que está haciendo la tarea más importante. Y cuando Elon Musk terminó de hablar, Trump miró a sus ministros y dijo, están todos de acuerdo con esto, ¿no? Porque al que no le sacamos una patada en el culo. Elon Musk ocupa acá el rol, ¿no? Sí. Elon Musk y Jeff Bezos, las dos personas más ricas del mundo. No es una hipérbole, no es una exageración, no es una metáfora, no es una figura retórica. Son las dos personas más ricas del mundo. Musk, incluso, es considerado, según estudios que obviamente son aproximativos, porque los valores de las cosas cambian con el tiempo, pero se considera que nunca en la historia hubo ninguna fortuna individual tan grande como la que tiene Elon Musk hoy en día. Y son los que toman estas decisiones. Claro. Lo de Bezos fue
básicamente decidir que en su diario no iba a haber columnas de opinión en contra del programa de Donald Trump. Él dice en contra de las libertades individuales y la libertad de mercado, pero básicamente está hablando del programa de Donald Trump. Y tanto Bezos como Musk, como Mark Zuckerberg, que recordemos que recibió a Donald Trump cambiando las políticas de chequeo de datos de sus plataformas, forman parte de lo que se conoce como una tecnooligarquía o un tecnofeudalismo. Hay muchas caracterizaciones o diagnósticos, pero que tienen como núcleo de su concepción de ideas la idea de que la democracia no es el sistema más eficiente y que en último término es incompatible con la libertad absoluta. La libertad absoluta de que del capital, no de las personas, obviamente. Pero digo, son gente que dice en voz alta esto y ahora lo está aplicando. El problema que tenemos, y es algo que nos pasa acá con Milei, es que él dice voy a destruir el Estado desde adentro y nosotros íbamos a mirar las barbaridades que dice en vez de preocuparnos porque está hablando en serio y está haciendo lo que promete. Claro. Bueno, por eso es importante el tema de las complicidades. Sí, una cosa, ¿no? Que triste en la historia del Washington Post, ¿no? Porque ya que estábamos recomendando series, la película The Post, no sé si la vieron, se la recomiendo a los oyentes, pero para que vean el cambio, en The Post, el Washington Post era un pequeño diario, pero manejado por Katharine Graham, que era una familia muy rica de ese momento, los Graham. Y se ven en la disyuntiva, tienen dos disyuntivas. Primero, si publicar que el gobierno norteamericano sabía que iba a perder la guerra de Vietnam, pero la había mantenido vigente simplemente para sus intereses políticos de ese momento. Y segundo, que el que había diseñado eso era un amigo personal de la dueña del diario, que era Robert McNamara. Tienen esos dos quilombos. Un gobierno de Estados Unidos que lo intenta censurar y además que era amigo personal el que había hecho todo eso de la dueña. Y en la película está muy bien retratado que la dueña dice adelante. Y Ben Bradley, que lo hace Tom Hanks, que fue después el tipo que estuvo al frente del escándalo del Watergate, digo, el jefe de redacción, cómo logra convencerla de ir adelante igual, de romper la censura y de publicar a pesar de sus relaciones personales. Ahora el Washington Post no es más de la familia Graham, es de Jeff Bezos, y hace exactamente lo contrario. Y Bezos cuando lo compró le puso un nuevo eslogan, esto es interesante y con esto cierro, le puso la democracia muere en la oscuridad. Lo dice, así como La Nación dice una tribuna de doctrina y demás, bueno, acaba de anunciar que apagó una lamparita Jeff Bezos, ¿no? Por lo menos. Y es realmente muy preocupante ver cómo las personas más poderosas del mundo están tomando una deriva que ahora se puede frenar. Pero que si no se la frena ahora, más adelante ya va a ser demasiado tarde. Ya no va a haber herramientas para hacerlo. Che, recién pasábamos la represión a los jubilados. Es terrible, porque en Argentina pasan tantas cosas que uno se olvida, ¿no? Los jubilados son los únicos que todos los meses les bajan el sueldo. Como tienen un bono que está congelado, es decir, que no está relacionado a la inflación, todos los meses el bono es más o menos una cuarta parte de sus ingresos, eso está congelado, todos los meses eso cae, por lo tanto el ingreso total cae en términos reales y cuando los jubilados se van a quejar, los cagan a palo. Y bueno, más o menos vos tenías algo sobre el ajuste a los jubilados. Sí, bueno, a ver, queda claro que los que más perdieron, pierden y van a seguir perdiendo porque ahora se elimina la moratoria previsional en unos días nada más, son los jubilados. Y vos decías también que el bono está congelado. Si les parece, vamos a escuchar en el tape 1 lo que decía justamente Toto Caputo sobre el apoyo que van a recibir de parte del Estado los jubilados. Noviembre, ¿sí? El bono nosotros lo mantuvimos y es un costo grande. Ahora, es algo que justamente lo mantuvimos mucho más, casi que terminó siendo parte de. Me decís, ¿lo pueden ajustar? Me encantaría, pero no nos dan las cuentas, se lo tengo que sacar a alguien. Ahora, nosotros estamos recomponiendo jubilaciones. Además, pensá algo, estamos recomponiendo jubilaciones a la misma vez que estamos ajustando el gasto. Es decir, nosotros estamos haciendo un esfuerzo para darle más a los jubilados. El esfuerzo llega hasta ahí, ¿no? Él dice, no hay plata para aumentar al menos el bono. Entonces, en este modelo que excluye y descarta, haciendo un repaso, ahora se viene el 8M, que de hecho vamos a hacer también una cobertura especial como hacemos todos los años. El año pasado, antes, ya se venía viendo que los jubilados iban a ser los más golpeados y que las jubiladas, por ende, también iban a ser quienes más sufrían la crisis. Hicimos una nota y dijimos que eran las más golpeadas del gobierno, porque ellos nos decían, nos atraviesa la miseria. Pasó un año de eso. Pasó
un año de eso. Y hoy la situación es muchísimo peor. Es muchísimo peor porque estamos hablando de, como decíamos antes, que se termina la moratoria previsional. La fecha concreta en que se va a terminar es el 23 de marzo. Estamos hablando de la ley que había sido sancionada en marzo de 2023 y que permite completar los periodos de aporte faltantes hasta diciembre de 2008. Bueno, eso desaparece. La mayoría de las personas que acceden a la moratoria, que la necesitan, porque muchas veces tuvieron trabajos precarios o trabajos en los que sus empleadores no hicieron los aportes correspondientes a pesar de que trabajaron, son las mujeres. En ese sentido, estuvimos hablando con Noelia Guzmán, que ya es presidenta del Centro Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados de ATE, y la podemos escuchar en el tape 2, lo que decía sobre la situación de los jubilados hoy, en cuanto a la movilidad que cobramos, es desastrosa. No se puede vivir con 237.000 pesos, más el bono, cuando para pagar, si pagamos un alquiler, no podemos comer. Si comemos, no podemos comprar nuestros medicamentos. Cuando hoy la canasta, para poder vivir dignamente, sin lujos, simplemente para tener lo que necesitamos después de 30 años de haber trabajado, 30, 40 años de haber aportado a la riqueza de nuestro país, lo único que pedimos es vivir con dignidad. Y hoy nos están queriendo hacer perder esta dignidad con lo que nos están... Ella decía también algo tan básico, ¿no? Queremos vivir con dignidad, y por eso también habíamos hablado con Noelia el año pasado y nos decía, si se implementa todo lo que Milei dice que va a hacer, entonces vamos a necesitar muchos más requisitos de los que se necesitan hoy para jubilarse, pero también para sobrevivir. Ayer me decía un amigo que se había encontrado durmiendo en la calle, que él se levantó y salió muy temprano, y había una persona que tenía como 80 años y que él le dijo en que lo podía ayudar, que necesitaba, qué sé yo, y él me dijo, el tipo le dijo, yo antes alquilaba, después me pasé una pensión y ahora no puedo pagar nada. Es decir, no, o como o pago dónde vivir. Entonces vivo acá, 80 años la persona. Y más o menos me arreglo para los remedios y para alimentarme. A veces no me alcanza para alimentarme de todas maneras, porque le dijo que tomaba 8 remedios el hombre. O sea, que está, en un estado de salud complicado, durmiendo en la calle. Pronto se va a venir el invierno. Es muy grave lo que está pasando. Sí, la verdad que los testimonios son muy crudos, duele pasarlos, pero en el tape 3 tenemos también una mujer que directamente se quiebra al contar su situación actual. Paso 5 o 6 días hasta una semana sin comer. Ay, no. Porque no me alcanza la jubilación, porque pago 110.000 pesos de alquiler y lo que me resta tengo que pagar luz, gas y AISA, y no me queda para comer, me quedará para comer una semana. Vivo, ¿sabe lo que hago? Que el pueblo sepa, que el presidente sepa, tengo que ir a pedir que me den a las verdulerías a algún lado para que me den, para que yo pueda subsistir. Y también los comerciantes se resisten, hoy me dicen no, vení mañana, y yo ese día no tengo nada para comer y tengo que esperar para mañana, pero tengo una nietita de 6 años que tengo que alimentar, que tengo que... No, yo ya no puedo más, Es difícil seguir después de esto, pero solamente para recuperar algunos datos, tengamos en cuenta que este gobierno, el ajuste que está implementando sobre los jubilados es brutal, lo podemos leer todo el tiempo en las notas que hace sobre todo Fer Alonso. Estamos hablando de una jubilación de 273.086 pesos, y en el primer año de Milei se recortaron 1 de cada 3 pesos destinados, entre otras cosas, al bono de los jubilados. Era de
15.000 billones el presupuesto y un año después cayó a 10.000. Esa es la situación en la que estamos. Para entender por qué también se escuchan estos testimonios que son tan desgarradores. Hace pocos días estuve con alguien alto del gobierno y le pregunté si iban a cerrar el PAMI, porque era una información que estaba dando vuelta. Me dijeron que no, pero que lo iban a seguir reduciendo. ¿Seguir reduciendo qué es? Entregar menos medicamentos, dar menos servicios. Otra manera de reducirlo no creo que haya, pero bueno. Esa es la estrategia, o sea, también el Instituto Nacional del Cáncer están haciendo lo mismo. Primero se rumoreaba que le iban a cerrar, finalmente hubo despidos, hubo ajuste. Hoy es la Marcha Nacional de Salud y está bueno también traerlo porque convoca a la Asamblea Antifascista. Digo, con esto que veníamos hablando siempre de la confluencia de reclamos y de aunar la cantidad de adhesiones posibles, la mayor cantidad de adhesiones posibles. Hablemos de los presos. Dale. No, a ver, lo que yo entiendo hasta ahora es que hay una pelea entre Jorge Macri y Bullrich, porque Jorge Macri dice, bueno, se escapan porque no nos caben, no podemos cuidar los presos en la comisaría, deberían estar un par de días y ir a las cárceles. Y Bullrich dice que no, algo así es. Básicamente es eso, es una conflictividad y una problemática de alojamiento de presos que no es nueva, que no empezó ahora, este año, por supuesto que se agravó este año, pero que está trasladada a lo político. Claro. Si no existiera la interna política entre Jorge Bullrich, se podría solucionar, decís vos. Entre Jorge Macri y Patricia Bullrich, si no hubiera este ruido que hay entre ex compañeros de partido que ahora están distanciados y disputándose el poder territorial de la Ciudad de Buenos Aires, probablemente esto no ocurriría. Pero sí que hay un problema de base con los presos porque las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto que no están preparadas para tener presos más de 72 horas. Hay un tema que viene desde la independencia, desde, digamos, de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con la jurisdicción judicial. Todas las provincias tienen su propia justicia y sus propias cárceles, excepto la Ciudad de Buenos Aires, que nunca avanzó sobre eso y sigue dependiendo de las cárceles federales. Las personas detenidas, se supone que con un proceso judicial iniciado, deberían ir a las cárceles federales. ¿Qué está pasando? Como vos decías recién en la introducción, no van. Recién la Procuración Penitenciaria de la Ciudad, de la Nación, me acaba de pasar las cifras de hoy, porque esto además me decían, cambia todos los días. Hoy hay 2.506 detenidos en la Ciudad de Buenos Aires, en las comisarías, pero quiero que esto quede claro, porque lo que voy a decir es así. 2.506 personas detenidas en la Ciudad de Buenos Aires, pero no están en las comisarías. No están solamente en las comisarías. Están en unos módulos que inventaron para tratar de aminorar este quilombo que tienen, que son unos containers, pero también están en patrulleros. Me decían, hay tipos que no tienen dónde ponerlos y los mandan al patrullero y le dicen, espera 12 horas ahí hasta que se desocupe un lugar y te mandamos al calabozo. ¿Y eso es porque Bullrich no deja que pasen al sistema penitenciario? Eso es porque Bullrich no está dejando que pasen al sistema penitenciario. ¿Por qué? En parte porque no tienen espacio. Fer, ¿cuándo fue la última obra que hizo la Ciudad de Buenos Aires para tener más espacios? No, es que, puso estos containers que creo que tienen... pero obra, digo. No, es que hay un problema... ¿Tienen ventana los containers? Los containers por ahí tienen algún respirador, pero los calabozos no tienen ventanas. ¿Te acordás de las escuelas containers? No, ahora tienen cárceles. Se reutilizaron. Son las que se usaban para escuela, ahora se usan como cárcel. Bueno, es una metáfora del país, ¿no? Exactamente, es una metáfora del país. Haciendo dulce de leche con esto. Claro. Te saca 3 libros. ¿Quieren escuchar a Waldo Wolf defenderse de esto? Y ahora te explico un poco el conflicto. Es el tape 06, muchachos. Ciudad pasó de tener 400 presos en el 2020 a tener hoy 2.500 y no tiene dónde ponerlos, duermen. Nosotros no tenemos celdas, duermen en comedores, en pasillos, en habitaciones, en enfermerías. Tenemos 87 pequeñas comisarías donde hay metidos en una habitación 60 personas, 400 condenados, 36 por homicidio, 2 por cadena perpetua. Entonces... se los tiene que llevar el Servicio Penitenciario Federal porque lo dice la ley. Hasta ahí tiene razón, Waldo. Claro. Igual hay un detalle, de 2020 a 2025, si pasaste de 400 presos a 2.506 es que te aumentó muchísimo el delito. ¿Qué tareas de prevención estuvieron haciendo? Es relativo. No me quiero abrir a eso, pero sí tiene que ver, todo esto también tiene que ver con la calidad de la política criminal. ¿Por qué?
Porque uno puede decir, sí, la policía está laburando más y hay más detenidos. También, claro. Pero también hay más detenidos porque están deteniendo personas en situación de calle. Claro. Crecen los delitos insignificantes para comer y esas personas van detenidas. Es decir, el delito insignificante es alguien que roba un picaporte de bronce, alguien que se roba un queso en el Claro. supermercado. Como la Ciudad de Buenos Aires no tiene su propio sistema penal penitenciario, entonces todo eso va a las cárceles federales. No nos olvidemos que los delitos federales son narcotráfico, trata de personas, es decir, corrupción. Bueno, Yo cuando leí Los Miserables de Víctor Hugo, digo, ¿cómo van a seguir a un tipo durante tantos años porque se robó un pan? Dije, esto es ciencia ficción, hasta que llegaron los Macri. Los Miserables. Yo hice varias notas durante el gobierno de Mauricio Macri sobre cómo había aumentado el delito de insignificancia y cómo la justicia y en connivencia con el gobierno avanzaba penalmente sobre esas personas, ¿no? Claro, acá lo que pasa es que se empiezan a mezclar, justamente por todo esto, la situación de hacinamiento de los presos con las fugas. Que también, así como crecieron exponencialmente los detenidos en las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires, crecieron las fugas, que pasaron en 2023 hubo 22 fugas y en lo que va de 2020, o sea, en todo 2023 hubo 22 fugas, el año pasado hubo por lo menos 49 y en lo que va de 2025 hubo 13. Entonces, se están tirando con las fugas para explicar el fenómeno del hacinamiento. Yo te estoy diciendo que se están tirando. Fíjate, hace 2 días Patricia Bullrich le escribió una carta pública a Jorge Macri y entre otras cosas le decía lo siguiente, es la placa 05. En la gran mayoría de las jurisdicciones provinciales hay exceso de presos alojados en comisarías, pero no a todas ellas se le escapan presos todas las semanas. Le dice Patricia Bullrich que si para algo es buena es para chicanear. Claro. ¿Qué responde Waldo Wolf en la misma entrevista que vimos recién? Está en el, perdón, que me perdí, en el otro tape de Waldo Wolf, si lo tenemos, por favor, que se me borró. de acá. Cuando Wolf escribe esto mientras corre a un preso. Sí. Justificando, no sé si lo tenemos. No importa. Bueno, ahí está, esto es espectacular. La frase escapar presos de la ciudad es algo que no entra en una frase que tiene sentido jurídico, porque nosotros no tenemos presos, tenemos detenidos. En el momento que pasan a ser presos, pasan a ser del Servicio Penitenciario Federal. Mire, se escapan porque están donde no deben estar. ¿Cómo que se escapan porque están donde no deben estar? Bueno, pero un poco pasa. Claro, lo que está explicando Fero, que no están en condiciones Estar, pero no estar. en las que debieran estar tenidos. ¿Te puedo hacer dos preguntas, Fero, Sí. sobre esto? Sí, si te la puedo responder. No, porque hay de fondo una disputa política, naturalmente, de quien pretende gobernar la ciudad, que Patricia Bullrich, quizá como antesala de un premio electoral mayor, que sería competir otra vez por la presidencia. Ese es el caminito, ¿no? Que por lo menos aparentemente tiene la cabeza Bullrich. Y la posibilidad histórica, porque ya hace casi 30 años que el PRO gobierna la ciudad, de que el PRO deje de ser hegemónico, cuanto menos en esta elección de medio término, y quizá pierda la elección y el kiosco, o el maxi kiosco, diría así, ya que estamos con Fero Soriano, su biógrafo. Ahora, ¿cuánto de esta discusión tiene ese condimento electoral? Y en tal caso, ¿qué tampoco tiene de discusión seria respecto a qué hacer en términos de política de seguridad? Porque para las personas el problema es la seguridad. No si Bullrich o Wolf o Jorge Macri son intendentes. Además, cuando los presos se escapan, pueden pasar por tu casa y afanarte. ¿Viste? Bueno, ¿Qué sé yo? eso es muy ¿Qué importante. hacen los presos cuando se Claro, ese escapan? es el asunto. ¿Se buscan ¿Cuánto- un laburo? cuánto de Che, esta pirotecnia yo en política- Cana no quiero ir más, dice. Claro, ¿cuánto es pirotecnia política y cuánto es una discusión seria? No, digamos? es que se mezclan las dos cosas. Uno a veces cree que se usa una cosa para anular la otra. En esta situación se mezclan las dos instancias, porque además, lo que está pasando, y decía Roberto recién, los presos que se están escapando, y recién veíamos el caso de San Telmo, que es el más, parece una película de humor, ¿no? Ver ahí todos corriendo. Porque son los mismos que después votan a favor de la reiterancia y qué sé yo, y se les escapan los Se les escapan los presos. Y además se les están escapando en barrios donde generalmente los votan a ellos. Claro. Y en comisarías de barrios que no son tan conflictivos como Caballito, como Núñez, como San Telmo. Es decir, entonces esto empieza a, si querés, como vos decís, Adrián, a horadarlos políticamente, ¿no? Y la forma, Pensando en digo, el año esto, electoral. en alguna contaron cuando se escapaban y se tomaban un Uber.
Digo, también hay una ridiculización, porque no es como decís, te escapaste en una fuga, en un, no sé, motín, hiciste algo y fue más violento. ¿Cuánto colabora la policía para que eso ocurra? Digo, hay mucho. No es para hay, hacer Le avisa cuando el Uber está en la puerta. No, y hay un personaje en esta novela no es que menor eso. era el número 2 de Waldo Wolf hasta hace un mes y pico, Ahora y es hoy el en día es el segundo número 2 de la CIDE. Por eso, ¿cuánto Digo, colabora Parece que la lo policía? puede estar operando. Yo, la verdad, A eso estoy en contra apuntaba. de los dos. Me da la impresión de que es Bullrich la que le está armando esto. Bueno, por eso, Macri. a eso apuntaba. ¿Cuánto de esto, en definitiva, dentro de la disputa política, es una decisión del gobierno nacional para complicarle la vida a Jorge a Macri? mí me parece- En otra que es de malos contra malos, ¿no? Digo, Sí, porque uno sí, plantea claro, esto y sí, pareciera claro. que está tomando... No te lo voy a posición en favor responder de yo. alguno. Adrián, te lo va a responder Patricia Bullrich en el A tape ver, 09. Qué lujo. A ver. La frase escapar. Tape 09, preso compañeros, si de la pueden. ciudad, Ese es La ley de reinterancia de Feynman. Buenos. Ahora, la cantidad de detenciones que va a haber, ¿a dónde los llevan a los presos? ¿Hay Es lo que cárceles? menos me importa. ¿Cómo? Ah, ¿Y bueno. dónde bueno. lo va a poner? Bueno, iremos haciendo cárcel. No, es que vio el secreto de tus ojos y le preguntó si le podía guardar un preso más. No le importa, a Patricia Bullrich no le importa. Está Que no le clarísimo importa, ahí, o está sí le clarísimo. importa, Le importa porque que siga este justamente lo que problema. le transfiere es el lío a otro, Claro. al que le quiere ganar una Que elección. además lo hace quedar medio en ridículo últimamente, ¿no? Porque si bueno, se te loco, una vez, Ayudan dos veces, igual, ¿eh? ¿viste? ¿Puedo tomar, ayuda esto? bastante. Dale, dale, Claro. Fero, perdón. Que quiero- No, es cierto lo que es cierto, me parece que un poco de certeza hay en todo, porque además la ciudad tiene la responsabilidad de construir lugares para alojar los presos. Se está demorando en esa famosa cárcel que tiene que construir. De hecho, está buscando lugares, puede ser el Parque Roca, puede ser Flores. No nos olvidemos Y que está- Mauricio le va diciendo, no, acá tengo un negocio, Claro. ya tengo otro ¿Vos sabés negocio. que ese es el corazón del problema? Sí, Ese es el corazón del problema. Sí, claro. En cada lugar donde se busca ubicar una cárcel, se deprecia el valor del metro Obvio. cuadrado. ¿Quién quiere tener una cárcel cerca? Ese histórico problema de Devoto. Encima bueno. se escapan todos los días. Estaba por poner el ejemplo de Devoto. Devoto si tiene está una capacidad de alojamiento de 1.600 personas. Claro. En las comisarías hay Que es un 2.500. lindo barrio de voto. Es Sí, sí. un gran barrio para construir más torres. Claro. ¿no? Muchas más torres. De hecho, ya tiene el permiso para hacerlo. 1.600 plazas tiene la cárcel de Devoto. Hay 2.500 personas en las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que si Nación construyera una cárcel para trasladar los presos Sigue de Devoto, sin que es ese alcanzar. proyecto, no te alcanza para poner en Devoto los presos que están en las comisarías. Claro. Hay un problema de acumulación muy grave y en el Bueno, medio se mezcla la política. Si seguimos tratando de solucionar el problema de la seguridad, dándole más años, o sea, todo ese tema solo punitivista, si es solo punitivista, va a llegar un momento que todo el país va a ser una cárcel. Exactamente. ¿No? Bueno, un Con poco ya todos lo es. pobres, ¿no? Los Modelo ricos no. Bukele. Los ricos no. Este país empieza Claro. a ser una cárcel para mucha gente, sino que lo diga la señora que escuchamos antes, ¿no? La jubilada, Sí. digo. Claro. Empieza a pasar Exactamente. eso, ¿no? Claro. ¿Puedo, Bueno, en contra de la idea de libertad, digo, disculpa, ¿no? para ver que hay siempre una doble vara. Cuando Kicillof asume con un paro, digamos, dentro de la seguridad por el hacinamiento que había. O sea, Claro. él, el mismo día que asume, Sí. Sí, tuvo hay ese un- quilombo. Y, a diferencia digamos, de lo que se está haciendo en Cava, hizo 12.000 plazas para presos. Y creo que es una de las medidas más antipolíticas que puede haber, Claro. hacer una cárcel. Pasó por la legislatura porque vos tenés que expropiar el terreno y después construirlo e invertir en eso. Y lo que te pueden llegar a reprochar, che, me estás haciendo una cárcel y no una escuela. Pero tomó ese quilombo por las astas y lo hizo. Y va y lo visita. Y no es de agrado Sí, para pero nadie yo creo que el decirlo. problema inmobiliario no es menor, en serio. Y claro, en la Digo, ciudad yo de Buenos creo que Aires en la es ciudad de central. Buenos Aires Es no se central. hace una cárcel porque No hay hay un lugar. problema. Primero, ese lugar lo quieren usar para hacer otro negocio. Y segundo, siempre hay un vecino. Yo me acuerdo, Jorge Greco, el secretario de Medio de Macri, iban a poner un supermercado enfrente Un de mercado. su casa, Sí, sí. un mercado enfrente de su casa para venderle más barato a los vecinos, y el secretario de Medio de Macri no lo dejó. Igual No ahí, dejó poner un ahí, mercado. Bueno, nada, otra discusión, pero los mercados son muy visitados por turistas en general en todas las metrópolis, grandes metrópolis del mundo, Y del sí, occidente, uno va a por los lo menos. mercados, sí, sí. Y ese era el proyecto. El proyecto no era hacer un mercado Ah. que abaratara Para el la costo gente, de sino acceso. para el Era turismo. otro mercado. Ahora, quiero tomar la referencia que vos decías de Los Miserables, que es muy interesante. Estoy John medio- Valjean. ¿Eh? Jean Valjean. Claro, porque ¿qué es lo que aborda Víctor Hugo en esa metáfora, digamos? Que el punitivismo tiene un aspecto disciplinador. Sí, ¿qué es lo que se busca con esa larga persecución? Disciplinar a los pobres respecto a sus Hay un capacidades. policía, pues no todo el mundo tiene que haberlo leído, que persigue durante décadas
a un hombre pobre que teniendo hambre se robó un pan. Claro, lo que busca el poder, es lo que plantea Víctor Hugo en esa novela, es el poder busca disciplinar a los pobres a través del Código Penal. Claro. Situación que hemos visto N cantidad de veces, no de manera metafórica, sino de manera práctica. Bueno, vuelve ese debate en la Argentina, ahora vinculado a los menores. Ayer vos prendías la tele y veías a un montón de energúmenos con carnet de periodistas pidiendo cárcel eterna, pena de muerte, barbaridades varias para 2 menores que cometieron un delito gravísimo. No vamos a menospreciar el delito es gravísimo. Ahora, ¿qué ocurre con un menor cuando comete un delito gravísimo? Voy a citar a una de las personas más criticadas por todo ese ecosistema de ultraderecha que habita hoy en los medios, que es Raúl Eugenio Zaffaroni, que habló hace un ratito acá en el Destape, y que fue de los primeros que propuso un régimen penal juvenil. Y ustedes dirán, ¿cómo? Zaffaroni, garantista, propuso un régimen penal juvenil. Y sí, ¿saben por qué? Porque los menores, hasta que no existe un régimen penal juvenil, no tienen derechos. Los menores delincuentes, porque eventualmente un menor puede ser un delincuente, pero está con derechos suprimidos en el ámbito penal porque no hay un régimen especial. ¿Y por qué se requiere un régimen especial? Porque son menores. Y porque el Estado tiene que garantizar algo que está prescripto en la Constitución, que es la reeducación. Claro. Yo ayer tuve que sacarlo a La Nación Más porque me hacía daño ver la violencia de Majul y de Trebuch. Claro, hay dos asesinatos por día en la provincia de Buenos Aires, con lo cual todos los días pueden estar haciendo notas al respecto. ¿Cómo juzga uno la tarea de un gobernante? Si eso crece o decrece, y cuando decrece, bueno, ¿es mejor o peor que otras ciudades parecidas? ¿Sí? Bueno, durante los 5 años que gobernó Kicillof, fue decreciendo la cantidad de homicidios dolosos. Cuando vas a ver, pero son muchos o pocos, siempre es mucho, uno es mucho, y mucho más si es un niño, pero lo comparás con Santiago de Chile o Montevideo y son menos. Y son menos, es decir, los 2 datos que vos podés, porque ¿de qué otra manera podés juzgarlo? Podés decir, bueno, si hay un asesinato, bueno, lamentablemente el ser humano es así, y antes de que existiera el Estado era mucho peor cuando vivíamos en estado de naturaleza. Eso existe y lo sabemos todos. Si vos querés hacer una nota todos los días y quedarte varios días sobre ese tema, siempre vas a tener la oportunidad. Porque por más que Kicillof logre en los próximos 3 años que le quedan bajarlo a la mitad, cosa que obviamente no va a hacer, pero ponele que lo logra, bueno, va a haber 1 por día. Siempre vas a tener esa posibilidad. Yo voy a contar 2 cosas de mi vida, para contestarle a Majul y a Trebuch. De mi vida. Un primo mío, nosotros vivíamos en Talar, en un lugar donde había mucha delincuencia, en una villa, llamada La Paloma, y tenía una barrita de muchachos que mi tío y mi papá veían que o ya habían entrado en las malas o estaban por entrar. Entonces mi tío le pide a mi viejo si lo puede tomar, que le dé un trabajo a mi primo. Mi primo lo acepta, se pone a trabajar. A las 2 semanas, los otros muchachos roban un auto, van en cana y los matan además. Porque antes, en la época de la dictadura, se decía que era una fuga y los mataban. Y mi primo se salvó porque consiguió un trabajo. Es decir, lo que necesita la gente es una oportunidad. Años después, cuando yo fui más grande y puse una empresa en la villa de Carupá, en San Fernando, y en la villa, la puse a 5 o 6 cuadras. Y como yo vengo de ese lugar, quise dar la oportunidad a la gente de la villa. Y mandé tomar una docena, 11, 12 muchachos que vivían en la villa. Claro, la persona que se encargaba de eso en la empresa me dijo, Roberto, todos tienen antecedentes. Está bien, no importa, que vengan acá y démosle la oportunidad de trabajar. Primero, todos se quedaron. Es decir, cuando le ofrecí trabajo, eligieron trabajar, no seguir delinquiendo. Segundo, ¿costó acostumbrarlos un poco? Sí, hombre, claro. Llevamos varias generaciones de personas sin trabajo en el país. Al principio faltaban, después llegaban tarde, hasta que finalmente fueron excelentes trabajadores, tan eficientes como el resto. Yo después vendí la empresa, la tuve 11 años. Y cuando la vendí, echaron a más de la mitad al tiempo. ¿Viste? Esos empresarios que creen que para ganar plata hay que echar a la gente. Y tiempo después me enteré
que varios de ellos estaban vendiendo droga. Es decir, cuando tuvieron una oportunidad, trabajaron, no fueron delincuentes. Cuando le sacaron esa oportunidad, que es lo que está haciendo Milei ahora, porque al fin y al cabo que Kicillof se volvió un mal gobernador este año, los otros 4 años no había problema de inseguridad, sucedió ahora. ¿Por qué ahora están todos los días en la tele y el año pasado no estaban todos los días en la tele con ese tema? Es decir, no van a alcanzar las cárceles si la única solución es esa. No van a alcanzar los años. Un día le vas a dar 1000 años y la gente va a seguir delinquiendo. No van a alcanzar la edad. Lo vas a poner desde que la mujer está embarazada y van a seguir delinquiendo. Dales una oportunidad para que la gente labure. Crea un ambiente. Nosotros teníamos una sociedad de fomento, íbamos al club. Nuestros padres estaban mi vieja siempre estaba mirando dónde iba, porque tenía miedo que yo cayera en la delincuencia, porque yo jugaba al fútbol con muchos pibes que afanaban. Pero los que tuvimos una oportunidad, mi primo, los muchachos que yo tomé en la villa, no fuimos delincuentes. Entonces, en vez de estar todo el día gritando, insultando, que me importa un carajo, hoy lo hacen con Kicillof, mañana lo hacen con otro, trabajen para que el país sea mejor y la gente tenga una oportunidad. Porque son muy miserables aprovechando la muerte desgraciada. ¿Sabes lo que debe ser que se te muera un hijo? Que te maten un hijo, que te asesinen de esa manera aberrante un hijo. Debe ser terrible. Y aprovecharla para hacer política y para insultar a un político. A un político. Me parece terrible. Además, perdón, Nico. Sí. Además que el problema es de oportunidades y no es la pobreza el problema es la desigualdad. Claro. Y este gobierno está generando desigualdad, porque cuando vos ves que 2 millones de personas se fueron a Brasil y hay otro tanto de personas que no tienen ni para comer, jubilados, trabajadores, personas en situación de calle, eso genera violencia. No sabés cuando yo fui... si tu hijo tiene hambre? Un día nos llevan a jugar al fútbol contra el seleccionado de country, jugaba a La Torre. Claro. ¿Viste? Yo nunca había visto eso. Te genera... Y claro. Pero el tema en todo además, porque nosotros teníamos las zapatillas rotas, ¿viste? Bueno, pero por eso el poder disciplinador que tiene el punitivismo, que es el que se pretende aplicar con esta reforma que se va a anunciar, por eso es importante lo que decía Nico hace un ratito, se va a aprovechar esta circunstancia para hacer una puesta en escena política donde se va a proponer a una sociedad doliente, una sociedad que está dolorida por muchas circunstancias, se le va a proponer matar a otros o suprimir a otros. Un culpable, un chivo expiatorio. Bueno, eso también está guionado. Sí. Eso ya está libretado por los ingenieros del caos. Todo lo que estamos viendo está escrito. Eso es lo más grave. Vos dijiste Majul, vos dijiste guión. Me acaban de confirmar, la nota del domingo sale grabada. Claro. Y no solo eso, la graba personal del gobierno, la edita personal del gobierno, le mandan la lata a Majul y Majul solamente la pone en el coso y aprieta play. Claro. Ojo que o sea, expliquémosle a la gente porque por ahí no... Lo de Viale es más digno que lo que va a hacer Majul. Claro. Lo de Viale por lo menos requirió que alguien se le ponga encima. Es que lo que le pasó a Viale es que lo descubrimos. Viale lo hizo siempre eso. Todas las veces le dijeron lo que tenía que decir. Todas las veces le pusieron las preguntas, las respuestas. Cuando él se fue de ahí, estaba Jonathan Aguirre en la puerta. Dijo, me fue bárbaro, ¿sabe cómo van esta noche? Llamó a la radio donde trabaja él. ¿Cómo te fue? No, sensacional, no sabe la nota que le hice. Fue a la tele y la presentó como maravillosa. Se puso a llorar cuando lo descubrimos. Así es. Claro. Y ahora lo que van a hacer es otra nota igual. Le explico al público cómo es. Entreviste a quien entreviste, ¿sí? Al presidente o a quien sea, yo voy con mis equipos. Con mis productores, ¿sí? Con mis tiracables, con mis cámaras. Sonidistas, todo. Y después me lo traigo. Y si entra, porque hice una hora, pongo una hora. Si no entra, porque lo tengo que editar, saco las cosas que abundan, que ya se dijeron otras veces o que son pocas veces importantes, mantengo el espíritu, todo lo más fuerte y lo pongo al aire. ¿Sí? Bueno, ellos, Majul va solo, que además Majul es el empleado del presidente, vamos a decir ahora, es el empleado del presidente. Majul va solo. Y todo esto que yo te digo, lo pone el gobierno, lo graba, lo edita que sí, se corta, se pega, ¿sí? Saca lo que no le gusta, en vez de sacar lo que no tiene importancia, saca lo que no le gusta y se lo entrega al canal y dice, toma, pon este cassette. Esa es la farsa que vemos siempre y que vamos a volver a ver. Con este dato que nos cuenta Nico, ¿no? Y te agrego algo más, para cerrar con cómo empezamos. Majul es un hombre que es grande para hacer eso. Sí, igual ahora tenés la oportunidad, digamos, de que, por ejemplo, Fopea salga y lo repudie, porque si vos ya viste lo que es una... el repudio no, Fopea. Pero digo, Fopea, como digo, cualquier otro medio para alertar y para no dejar que esto pase. Si a vos ya te pasó una entrevista grabada que sale mal con el presidente y el presidente quiere repetir eso,
te está demostrando no solo que está guionado, pero sino que ya lo vimos. Entonces Pero, no podés permitir como que decía pase él, 2 Majul veces. es empleado, y no me parece un detalle menor, porque quiero utilizar esa expresión para retomar el principio de este pase. Lijo y García Mansilla, si aceptan, como aceptaron, asumir como jueces en comisión, también son empleados del presidente, porque el presidente puede revocar la comisión cualquier día. Y así como le mandan a Majul la entrevista grabadita, le van a mandar los fallos, de la misma manera que la ley de base la escribieron las empresas y se la mandaron al Congreso para que la apruebe. Así funciona este gobierno. Entonces vas a tener 2 jueces de la Corte que van a depender de que Santiago Caputo y Javier Milei no se desperten un día y no los quieran sacar a patada. Excelente. Bueno, se viene verdades afiladas. Sí, claro, Lo vamos a dejar por con supuesto. Adrián Murano, que está con todo. Vino de las vacaciones. Sí, tenemos varias cosas, pero vamos a hacer foco otra vez en lo invisible. Y en este caso son las políticas de salud que suprimen posibilidades de supervivencia o de cuidados paliativos, que es una forma de final digno para personas que están en estado terminal. Y una decisión, la verdad, ultramontana. Volver a considerar idiotas, imbéciles, con esas palabras, con esas calificaciones a personas con cuadros de salud mental. Y no solo el Estado. Ayer me llamó una prima hermana que tiene el hijo enfermo, que toma 8 medicamentos y me dice que su prepaga se lo sacó. Claro. Ojo con lo que está pasando con las prepagas y la gente tiene que hacer un amparo, el amparo le sale un montón de plata. Está viendo esa situación de sálvese quien pueda y que todo el mundo puede hacer lo que quiere, porque hay vía libre para todo, para hacerle lo que quieras al trabajador, porque los jueces ahora están del lado de ellos, para hacerle lo que quiera a la gente que paga un servicio, para todo. Pero bueno, buenísimo que te dediques a la salud. Yo me voy, muchas gracias y bueno, mañana la seguimos. Bueno. Chao. Hasta mañana. El Destape 1070.